quería añadir a todo eso que estoy muy contenta de estar aquí en esta jornada de municipalidad de Cartagena. Yo estoy colaborando porque temporalmente vivo en Sevilla, estoy colaborando allí con el Círculo Centro Histórico de Sevilla. En concreto, en la comisión de contenido estamos trabajando mucho en la elaboración del programa electoral para Sevilla y también colaboro, por supuesto, como no, con mis compañeros de Murcia, entre ellos Andrés, que iba a venir hoy, sobre todo con el Círculo de Servicios Públicos, ¿no? Entonces estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, yo como bien ha presentado la compañera, pues a mí como jurista me correspondía un poco enmarcar el tema jurídico en precisamente lo que ha dicho. Vamos a hablar de recuperación de servicios. ¿Está bien? ¿Ahora? Vale. De recuperación de servicios públicos, es decir, que vuelva a manos públicas aquellos servicios municipales que están semi o totalmente privatizados, que como sabéis aquí en Cartagena lo estáis viviendo, o más bien sufriendo. Y en el marco, o sea, yo quería hacer una pequeña aproximación a ciertas cuestiones que introduce la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, como sabéis, la Ley de 2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, y luego en concreto relacionarlo con un tema que todos sabéis por prensa o por amigos, incluso por los círculos, que está siendo un tema candente en toda España, en concreto Murcia lo está sufriendo desde hace más de 3 años, por lo menos desde que yo estoy en la Asamblea 15M lo hemos estado viviendo, que es el tema de los cortes de agua. Entonces voy a intentar explicar jurídicamente cuál es la posible vía que se podría dar a esta medida injusta que provoca muchas de las empresas de abastecimiento y saneamiento y que tiene mucho que ver con ese derecho a la ciudad, ese derecho a una vida digna en nuestros municipios, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar, pues como os he dicho, quería encuadrar dentro del marco de la Ley 2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, que como sabéis es una ley que viene a modificar la Ley de Bases del Régimen Local, que es la que rige a todos los ayuntamientos españoles. Esta ley es un poco producto de esa hoja de ruta que el gobierno estatal, el gobierno del Partido Popular, se marcó. Bueno, después de la aprobación del artículo 135 de la Constitución, como sabéis, salió adelante con la votación a favor tanto del PSOE como del PP. Bueno, pues con este artículo 135 el objetivo fundamental era dar una absoluta prioridad al pago de la deuda pública. Esto se tenía que llevar en el marco legislativo y en el año 2012 se aprueba por parte del Gobierno del Partido Popular aquella ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Esta ley tiene como objetivo, el principal objetivo es crear la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y un uso eficiente de los recursos públicos, ¿no? Ese es el espíritu que tiene esta ley. En ese espíritu, una de las medidas que había era precisamente alcanzar esa sostenibilidad financiera en las administraciones locales. Fruto de eso se aprueba la ley que hoy vamos, voy a dar una pequeña pincelada, que es, como os decía, la ley de racionalización y sostenibilidad. ¿Por qué nos afecta a nosotros esta reforma local? Nos afecta mucho porque cambia toda la estructura, toda la organización estructural de nuestros ayuntamientos, y es lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos a ello, porque estoy totalmente convencida de que vamos a llegar a gobernar en muchos ayuntamientos de este país. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es que ha habido una modificación de las competencias que le correspondían a los ayuntamientos y que muchas de esas competencias son las de satisfacer los servicios básicos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestras ciudades, ¿no? Una de las consecuencias más controvertidas que tuvo esta ley es que en lo que se llaman las competencias propias, es decir, las que corresponden a los ayuntamientos, se eliminan directamente muchas de las prestaciones que hasta ahora vienen desarrollando nuestros municipios, nuestros ayuntamientos, y se refiere a materias tan importantes como servicios sociales, como sanidad, como educación, en los cuales a través de esta reforma, por ejemplo, la que ha sido más controvertida, y aquí la compañera que es educadora social y trabajadora social lo tiene que saber, porque una de las mayores respuestas ha venido de este colectivo, es porque desaparece la prestación de servicios sociales a la ciudadanía.
que dar la evaluación e información en servicios sociales y la atención inmediata, es decir, la prestación de servicios sociales va a desaparecer de nuestros municipios y va a ser asumida o bien por las diputaciones o bien por la comunidad autónoma. ¿Esto qué significa? Que un montón de programas, como puede ser de dependencia, como puede ser de mujer, de violencia de género, etc., ya no se van a poder dar a través de nuestros municipios. Y esto tiene un grave problema, sobre todo para aquellas personas que se tengan que desplazar, sin medios económicos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que esta ley hace fundamentalmente es vaciar de contenido a la administración local y alejarla del ciudadano. Entonces, si estamos... ¿Ahora mejor? Si estamos en una escuela de municipalidad, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que luchar precisamente por devolver a la administración local la función que tiene, porque ha sido una lucha histórica el que la autonomía local sea una realidad, el que no dependamos absolutamente para todo del poder central, que es la vía que lleva precisamente esta ley. Es que hay un control mucho mayor por parte del Estado, la prueba es, por ejemplo, que se le da mucho peso a la labor del interventor municipal, que va a depender directamente del Ministerio de Hacienda. Bueno, esta es una de las cuestiones que os quería comentar y que viene al caso de lo que luego vamos a hablar en relación con el agua. Otra de las cuestiones importantes que introduce esta ley y que tiene relación también con esa vuelta a manos públicas de los servicios públicos como el abastecimiento y saneamiento del agua, tiene que ver con que la ley, otro de los objetivos que tiene es la reordenación del sector público. Y uno de los objetivos es la reordenación porque tenemos que optimizar y tenemos que, la administración local tiene que ser más eficiente y para eso tenemos que buscar una racionalidad en su organización. Pues bien, esta ley, por ejemplo, establece que los servicios públicos locales se tienen que prestar de una manera sostenible, eficiente, eso es una realidad, ¿no? Pero introduce expresamente que los ayuntamientos, si quieren crear entidades públicas empresariales, totalmente públicas, aunque sean empresas públicas, aunque sean entidades públicas empresariales, solo podrán hacerlo cumpliendo determinados requisitos en relación presentando una memoria económica, demostrando que el servicio se va a prestar mejor de esta manera que no de una forma directa, etc. Y sin embargo esto lo explico porque, por ejemplo, el servicio de agua y saneamiento, como sabéis, se puede prestar, es de prestación obligatoria por los ayuntamientos, es decir, no pueden no darlo, nos tienen que dar a todos los ciudadanos suministro obligatoriamente por ley, pero la manera de gestionar este servicio puede variar, porque el ordenamiento jurídico lo permite. Se puede hacer de una manera directa, gestión totalmente directa por parte del ayuntamiento, o bien se puede hacer a través de una empresa pública, o bien se puede hacer a través de una sociedad empresarial con capital público, pero utilizando otras fórmulas. Y luego puede hacerse de manera indirecta, que es la que abre la vía a la privatización, es decir, a través de empresas mixtas, sociedades anónimas normalmente, que en el caso de Murcia y creo que Cartagena también, el 51% corresponde al ayuntamiento, el 49% a la empresa privada. Esta es la fórmula que se está desarrollando como la espuma por la mayoría de los ayuntamientos españoles. Pues bien, lo que esta ley hace, es decir, en el caso de que el ayuntamiento no pueda tener una gestión directa totalmente, puede acogerse a alguna fórmula empresarial pública, esta ley pone trabas inimaginables para que esto pueda ser así. Porque lo normal es que aquellos ayuntamientos que estén, por ejemplo, sometidos a un plan de ajuste por la situación de actual crisis económica, como es la mayoría de los ayuntamientos españoles, no van a poder optar por estas opciones. ¿Esto qué consecuencias tiene? Las consecuencias es que en los modos de gestión indirecta del servicio de agua y saneamiento, y con esto estoy hablando de agua, pero puedo estar hablando de sin basuras perfectamente, ese modelo de gestión indirecta no tiene ninguna traba, es decir, la ley no pone ninguna traba a la entrada del capital privado. Sin embargo, el mantenimiento de fórmulas públicas establece muchos requisitos que en muchos casos van a ser imposibles de cumplir. Esto es una de las pinceladas que os quería dar, es decir, es una ley con una clara vocación privatizadora. Y tenemos que estar atentos a esto porque, por ejemplo, conectando con lo que ya os va a contar después Luis, cuando él hable de remunicipalización, si por ejemplo Murcia o Cartagena se estuvieran planteando una vez que hubiera un cambio de gobierno y ese nuevo gobierno en el cual
podéis estar vosotros, decide remunicipalizar los servicios públicos, se va a encontrar con las trabas que esta ley impone. Y eso tenéis que tenerlo presente. Bueno, pues ya, dando esta pincelada de lo que supone la ley de reforma de base del régimen local en relación con el agua, yo os quería conectar, como estamos en esta escuela de municipalidad, con este derecho a la ciudad, cuál es la ciudad que queremos, etc. Estamos hablando, por un lado, de que los municipios están vaciándose de contenido, de competencias, donde en muchos casos van a quedar el papel testimonial del alcalde para aprobar rotondas, pues, y es efectivamente el escenario que no queremos. Cuando yo os estoy hablando de que, por ejemplo, una de las consecuencias más graves es de que los servicios sociales se van a alejar del ciudadano, os voy a poner un ejemplo claro de cómo está ocurriendo esto para ya explicaros el derecho humano al agua. Ahora mismo, en este país y en concreto en esta región, se están dando el caso dramático de los cortes de agua por incapacidad económica, y todos lo sabéis, más o menos ha salido en prensa. La situación es que normalmente en aquellos municipios donde la gestión del agua está privatizada, los mecanismos de garantía para el ciudadano son prácticamente nulos. ¿Por qué? Porque la gestión del servicio a través de la empresa privada no considera al ciudadano como persona, sino como cliente. Por lo tanto, se rige estrictamente a las reglas que la empresa haya establecido en connivencia con el ayuntamiento. Porque también quiero recordaros que la gestión del agua es un servicio público de prestación obligatoria por parte de los ayuntamientos, solamente que la gestión la puede delegar a una empresa privada, pero la titularidad del servicio sigue siendo del ayuntamiento. Es decir, que todos aquellos mecanismos que la empresa pone eliminando garantías y derechos al ciudadano es con connivencia del ayuntamiento, y eso también hay que decirlo. Bueno, pues en estos casos en los que se está procediendo al corte de agua por impago, no es fortuito. Es decir, hay municipios en España en los que no se produce ningún caso, que suelen corresponder con aquellas ciudades en las que la gestión del servicio es pública, porque tienen mecanismos para hacer frente a esta situación de incapacidad económica provocada en gran parte por la crisis que estamos viviendo. Entonces, en estos casos, cuando una persona, por su situación familiar, desempleo, desahucio de la vivienda, etcétera, 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 se ve incapacitada de hacer frente al pago de sus suministros, ¿qué hace? Normalmente este problema se había silenciado hasta tiempo relativamente reciente, porque también lo estaban silenciando la labor y la gran labor que organizaciones, por ejemplo, como Cáritas o Cruz Roja estaban efectuando años atrás. Lo que ocurre es que llega un momento que el volumen de casos, como se lo estoy contando, es tan elevado que se desborda, y entonces sale a la luz pública y es cuando se le pide responsabilidades al ayuntamiento. Bueno, aquí era cuando, Luis, si puedes